comienza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Recuerda que nos estás escuchando a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Como cada mañana los quiero invitar a que visiten la web del Museo Histórico Nacional, www.museohistoriconacional.cl, y que allí revisen la agenda de actividades que hemos preparado para ustedes durante esta semana. Y hoy vamos a conversar acerca de un libro que se llama 1925, Continuidad Republicana y Legitimidad Constitucional, una propuesta. Este es un libro que acaba de ser publicado por Catalonia y que a través de distintos ensayos analiza la tradición constitucional de nuestro país y da pistas acerca de un nuevo proceso constitucional. Así que nos va a acompañar el historiador Juan Luis Ossa, que es uno de los autores incluidos en esta interesante publicación. Pero antes de comenzar con la entrevista, los quiero dejar con un dúo que viene desde Noruega. Es una banda que a mí me gusta mucho. Ellos se llaman King of Convenience y este álbum y esta canción es Renegado.
establish who was hurt most. Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy vamos a conversar acerca de 1925, continuidad republicana y legitimidad constitucional, una propuesta. Y nos acompaña el historiador Juan Luis Ossa, quien es parte es uno de los autores que publica, ¿no?, en este libro, para conversar acerca de la Constitución en general, en particular, y de tu ensayo. Muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Es muy interesante el artículo que tú publicas acá, el libro entero está muy interesante. Y yo te quería preguntar, ¿cómo surge este libro y cómo llegas a participar en él? Mira, este libro surgió a raíz de una columna de opinión que escribió Arturo Fontaine, que es uno de los autores del libro, que salió publicada por El Mercurio por allá por marzo del 2016, en donde propuso la idea de volver a la Constitución de 1925 con el objeto de usarla como una suerte de símbolo para un eventual nuevo proceso constitucional. Esa columna generó mucho revuelo. Yo rápidamente escribí a su vez una carta sumándome a la idea. ¿Adheriste exactamente, adherí. Hubo otros que adhirieron más, menos, algunos que adhirieron pero desde una perspectiva distinta a la de Arturo. Y finalmente se fue armando un grupo con el cual organizamos 2 seminarios, uno en la Adolfo Ibáñez y otro en la Diego Portales, para discutir la viabilidad no tanto constitucional, sino más bien simbólica de esta propuesta. Es decir, cuál es la viabilidad político-simbólica, más bien, de retrotraernos a 1925, al papel constitucional de 1925, con el objeto de crear una nueva constitución. Claro. Esto no es un retroceso a 1925 y a lo que sucedía en 1925, es más bien utilizar el texto constitucional como el pilar fundacional de un nuevo proyecto constitucional. ¿Esa fue la conclusión a la que llegaron en estos seminarios? Esa es la conclusión que finalmente llegamos en estos seminarios, y es la conclusión a la cual llegamos estos 6 autores, ¿no? Claro. Somos 6, creo. Sí, Más el prólogo de Zona Montesino. De Zona Montesino. Esta es la conclusión a la cual derivamos desde disciplinas muy distintas. Hay sociólogos, hay filósofos, hay abogados, hay historiadores, pero todos comparten la idea de que, uno, existe una tradición constitucional en Chile que fue interrumpida radical, revolucionaria y dramáticamente en 1973, eso es uno, y 2, que la Constitución de 1925 es parte de esa tradición constitucional y podría ser utilizada como no tanto un pie forzado, sino más bien como un símbolo para una nueva Constitución. Para una nueva Constitución, claro. ¿Y por qué deberíamos cambiar la Constitución de 1980? Mira, yo no parto de la base, esto es mi opinión, yo no parto de la base que la Constitución actual de 1980, digo la actual porque ha sido reformada muchas veces, no parto de la base que es una Constitución mala o buena, no parto de la base de que obligatoriamente como sociedad tengamos que cambiarla, pero sí parto de la base que estamos en una discusión constitucional constante que no nos permite avanzar como sociedad, digamos, hacia un proyecto constitucional verdaderamente legítimo. Yo creo que tanto la legitimidad de origen como la legitimidad de ejercicio de la Constitución del 80 no han alcanzado niveles suficientes, y por lo tanto, ya que estamos en una discusión constante sobre si construir una nueva Constitución, empezar de cero, reformar la actual, etcétera, nuestra propuesta es que en esa discusión constituyente al menos se piense en la posibilidad de utilizar nuestra tradición, que fue, como dije, interrumpida, con el objeto de mantenerla ahora reformada, claro, pero mantenerla hacia el futuro. Juan Luis, yo quiero aprovechar la oportunidad que tú estás acá compartiendo con nosotros, y yo sé que pues quizás es una pregunta muy obvia, pero es tan obvia que a veces la gente no lo sabe, y me gustaría un poco que nos contaras cuál es la importancia de la Constitución en un país y en una sociedad, ¿no? O sea, en el fondo, ¿por qué es tan importante una Constitución y por qué es una discusión clave en nuestra sociedad? Mira, la Constitución es finalmente el marco regulatorio que permite que las sociedades
puedan sobrevivir, digamos. Es como el rayado de cancha, ¿no? Es el rayado de cancha. A mí personalmente no me gustan las constituciones demasiado grandes, no me gustan las constituciones que asignan derechos que creo que deberían estar en otros códigos o en leyes especiales. Estoy pensando sobre todo en derechos sociales que yo creo que deberían existir, pero que no necesariamente deberían ser constitucionalizados. Pero aún así, por más grande o más pequeña que sea la Constitución, me parece que es un rayado de cancha, como tú dices, que le permite a la sociedad no quedarse estancada en discusiones que no miran hacia el porvenir. Y de alguna manera, digámoslo, para la gente que no es tan entendiana en temas de derecho constitucional ni sabe cómo funciona esto, convengamos de que de alguna forma esta cancha había venido siendo rayada desde la primera constitución de 1828, ¿es? No es la primera constitución, pero es la que yo creo es la constitución que le dio una cierta estabilidad al país. Sí. Entonces hay 3 constituciones antes de 1980 que hay una continuidad, ¿no? Así es. Y esta nueva constitución es como si una persona hiciera rayar a otra cancha. Exactamente. Cambiar las reglas del juego. Cambiar las reglas del juego, exactamente. ¿no? Efectivamente, la hipótesis, no solo más específicamente de mi capítulo, es que existiría en Chile algo así como una tradición constitucional que uno la puede retrotraer a la Constitución del 28, la cual fue reformada 5 años después en la Constitución de 1833, la cual después de varias reformas fue reformada nuevamente en 1925. Y cada una de ellas, la del 33 y la del 25, se vieron a sí mismas como una reforma de la Constitución anterior. Exacto. Es decir, hubo una continuidad. Claro. Sin embargo, la Constitución de 1980 explícitamente se para a sí misma como una nueva Constitución. Claro. Y eso es lo que yo digo es una revolución constitucional, no es una reforma constitucional. Efectivamente hay muchos artículos de la Constitución del 80 que están en la Constitución del 25, la separación de los poderes, claro, etc. Y hay algunos artículos que no están en la Constitución del 25 y que sí están en la del 80 y que deberían estar en una futura Constitución, como la segunda vuelta, claro, como la autonomía del Banco Central. Habiendo dicho eso, me parece que el gesto que hace la dictadura de Pinochet es un gesto revolucionario, digamos. Entonces, un gobierno supuestamente conservador, como es el ideado por Jaime Guzmán, digamos, es finalmente un gobierno revolucionario y constructivista, ¿no? Construye una nueva realidad. Yo creo que desarrollemos esa idea. De hecho, había pensado, ¿no?, como que ahondáramos en la Constitución del 80, pero antes de esto necesariamente te tengo que preguntar por Edvard Burke. Este filósofo irlandés en el que tú estructuras tu ensayo según que me gustaría por una parte que nos explicaras cuál es la importancia de Burke como a nivel del panteón de los filósofos, claro, y también en cómo incide su pensamiento en tu ensayo. Mira, Edmund Burke es efectivamente un filósofo, un político irlandés que en la segunda mitad del siglo XVIII fue muy famoso porque apoyó, entre otras cosas, a las colonias norteamericanas en su lucha contra el rey inglés, pero más todavía porque escribió un libro muy explícitamente contrario a la Revolución Francesa cuando ésta estaba empezando. Ahí, en las reflexiones sobre la Revolución Francesa, Burke llega a la conclusión de que si la revolución toma el giro dramático y radical que él cree va a tomar, se va a construir una nueva realidad y va a generar un caos y una anarquía tremenda. Entonces, finalmente su libro y toda su obra está pensada para evitar revoluciones mediante la introducción de reforma. Claro. Es decir, no es un conservador, no es un retrógrado, digamos, no es un conservador estático, es más bien un conservador reformista, gradualista. Que pretende administrar el cambio. Que administrarlo, exactamente, administrar el cambio de forma tal de evitar una revolución, ¿no? Entonces, y esto es algo que va a repetir muy explícitamente Lastarria en 1850, cuando dice: la mejor forma de evitar una revolución es una reforma. Entonces, conservadores y liberales, digamos, muy, entre comillas, derechistas e izquierdistas, podrían estar de acuerdo con algunas de las ideas de Edmund Burke en el sentido que le den al concepto de revolución una connotación más bien negativa y constructivista, ¿no? Claro. Entonces, yo me agarro del pensamiento de Edmund Burke para intentar explicar que existiría en Chile una tradición constitucional que fue gradualista, que fue cambiando poco a poco, que fue avanzando, que no fue estática, y que ese conservadurismo es a la vez muy liberal, porque introduce reformas
liberales como la igualdad ante la ley, la separación de los poderes, etcétera, etcétera. Claro, pero bueno, por una parte está esta continuidad constitucional de la que tú me hablas. ¿Podrías darme algún ejemplo, por ejemplo, de qué se repite o cuáles son los rasgos comunes en estas tres constituciones antes de la de 1980? Bueno, cuando se llega a lo que los historiadores llaman el consenso republicano en la década de 1820, después de la guerra de independencia, donde se establece que el régimen que nos va a gobernar es la república y ya no la monarquía, hay ciertos principios que yo denominaría liberales, clásicos, que perduran, que inspiran cada una de las constituciones. Una, y que no es nada de menor, y que ya la he dicho 2 veces, es la separación de los poderes. O sea, tener 3 poderes en el Estado, que uno no se superponga al otro, es una reforma de principios estructural, ¿no? Luego está la igualdad ante la ley, que es un principio liberal. Luego está la separación Iglesia-Estado, que aunque no se consolida sino hasta 1925, se fue dando paulatina, progresiva y continuamente a lo largo del siglo XIX con los cementerios laicos, con la introducción del matrimonio civil. En ese sentido, el Código Civil de 1857, digamos, la primera versión es del 55, pero la última es del 57, viene a plasmar sobre el papel esa continuidad republicana que se había diseñado en la década de 1820. Por eso yo digo que hay una continuidad entre la Constitución del 28, la del 33, el Código Civil también, y la Constitución de 1925. Ahora bien, la Constitución del 25 introduce reformas muy importantes, muy estructurales. De hecho, uno podría ver en la Constitución del 25 una suerte de Estado benefactor, ¿no? Hay leyes sociales que antes no estaban, porque la cuestión social no se había considerado de la forma como se empezó a considerar a fines del siglo XIX. Claro. Entonces, cada constitución responde a una realidad, a una necesidad, pero las buenas constituciones, creo yo, son las que, a pesar de que reforman mucho, mantienen una estructura, mantienen un pilar. Y ese pilar, insisto, es el que se destruyó en... Claro, una constitución duró 45 años, 50 años. Exactamente. La Constitución del 25 dejó de existir en los hechos después del golpe, ¿no? Pero luego, más aún, en noviembre de 1973, la Junta se arrogó el poder constituyente, la Junta Militar. Es decir, no solo hizo un golpe de Estado, sino que además se arrogó el poder constituyente con el objeto de hacer una nueva constitución. Y comenzar a dictar leyes, decretos leyes. Decretos leyes que luego irían derivando a la constitución del 80. Pero lo que es interesante es que es un poder del Estado, en este caso el poder ejecutivo, el que se arroga el poder constituyente. Cierra el Congreso y concentra... Cierra el Congreso y concentra... el poder ejecutivo y el legislativo, ¿no? Y no solo eso, sino que además el poder constituyente, es decir, la legitimidad para hacer una nueva constitución. Claro. Y eso no había ocurrido. Todas las constituciones en Chile han tenido orígenes espurios, digamos, golpes de Estados más, golpes de Estados menos. Pero nadie se había arrogado el poder constituyente, ¿no? Para que desde la Junta surgiera una nueva constitución. Eso es completamente nuevo, ¿no? Yo te quiero llevar un poco más atrás, ¿no? Y revisar esta idea que aparece citada en tu ensayo, yo la había escuchado antes, de que la Constitución del 25 de alguna forma falla o posibilita, ¿no?, que ocurra el golpe. Quiebre. Claro. Sí. ¿En qué consiste esta idea? ¿Y tú estás de acuerdo con este planteamiento o no? No, yo no estoy de acuerdo con este planteamiento. Esta idea es una idea de Arturo Valenzuela, de Juan Lins, que según ellos la Constitución, al no tener una segunda vuelta, la Constitución del 25, habría dividido al país en 3 bloques muy, muy concretos, con lo cual el centro, en esos 3 bloques, el centro se habría debilitado de forma tal que no le habría dado suficiente garantía y legitimidad al sistema político. Ellos dicen que la inexistencia de una segunda vuelta es lo que finalmente dividió al país y llevó al golpe de Estado. Y por eso pudo salir Salvador Allende con un 30 y tanto por ciento. Exactamente. Es, según ellos, que si hubiera habido una segunda vuelta es probable que la legitimidad de Allende o del que fuera habría sido más alta. Ese es un ejercicio que es politológicamente muy interesante, pero muy ahistórico. Claro. Porque, en primer lugar, las segundas vueltas son invenciones. Uno no le puede asignar una responsabilidad a la Constitución del 25 por tener o no tener cosas que no eran demasiado
comunes en la época, ¿no? Yo estoy obviamente a favor de la segunda vuelta, pero yo como historiador no le puedo pedir cosas a un papel constitucional o a un texto o a un actor cuando esa cosa no se está discutiendo, cuando no está en el horizonte de posibilidades, ¿no? Claro. Yo creo que lo que llevó al golpe son cosas que son muy distintas, que tienen que ver con la Guerra Fría, que tienen que ver con los conflictos internos, en parte un poco con Estados Unidos, no mayormente, creo yo. Es decir, no es problema, no es responsabilidad de la Constitución el golpe de 1925. De hecho, Te lo pregunto porque uno de los argumentos por el cual no deberíamos volver a la Constitución del 25 no es que la Constitución había fracasado al propiciarnos a lo largo del tiempo el golpe. Claro, pero es que ese argumento asume que nosotros estamos aspirando a volver al articulado de 1925. Que nunca ha sido la idea. Que no es la idea, es volver al símbolo, es volver a la tradición. Y de hecho, como te decía antes, pocos días antes del golpe, tanto la oposición a Allende como Allende utilizan la Constitución de 1925 para legitimar su respectiva posición. La oposición acusa a Allende de anticonstitucional, ¿no? Y Allende acusa a la oposición de estar planeando un golpe de Estado. Incitando a los carabineros y a las fuerzas militares. Exactamente, para que no se salte en la Constitución. Dice, si usted me hace un golpe de Estado, lo que usted está haciendo es saltarse la Constitución. Y lo menos que podemos hacer es cambiar las reglas del juego y empezar a saltarnos lo que nos ha regido como sociedad en el último tiempo. Es decir, ambos bandos son constitucionalistas en 1925. Al menos en el discurso. Al menos en el discurso. Juan Luis, te quiero invitar a escuchar la segunda canción de esta mañana. Seguimos en este especial de King of Convenience, este dúo noruego, que no tocan como noruegos en realidad, tocan más como latinoamericanos. Porque tienen mucha influencia, sobre todo de Brasil. Vamos a escuchar Mrs. Cold. Mrs. Cole, acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all. You waited too long, you should have hooked me before I put my raincoat on. Okay, I get it, okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it, okay, I see. You feel vulnerable around me. Hey baby, what's going on? You lost control and you lost your tongue. You lost me, death in my ear. Nothing you can say is gonna change the way I feel. Okay, I get it, okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it, okay, I see. I stepped too close to your boundaries. You wanna nobody around to see. You feel vulnerable around me. Hey baby, what is love? And what's just a game we're both playing and we can't get enough of? We're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of.
Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En Simple Texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes, nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Ya estamos de vuelta en la hora del museo. Hoy nos acompaña Juan Luis Ossa, con quien estamos conversando acerca de 1925, continuidad republicana y legitimidad constitucional, una propuesta. Yo te quería preguntar, Juan Luis, acerca de esta, o que desarrolláramos un poquito, ¿no? Esta idea, ya tú lo has avanzado, pero ¿por qué el gobierno militar es un gobierno de carácter revolucionario? A ver, yo creo que el golpe militar vino a cambiar las bases institucionales en las cuales había estado construido el país, digamos, tanto económicamente como políticamente. Me parece que la revolución capitalista, digamos, concepto que está hoy muy de moda, vino a cambiar sustancialmente las estructuras de cómo se había generado la producción, digamos, en este país, el intercambio de bienes, etcétera, la exportación, la importación de bienes, vino a revolucionar el sistema económico. Otra cosa es si lo hizo para bien o para mal, no quiero entrar en eso, ¿no? Sino, más bien, me parece que estructuralmente ahí hay un cambio. Y políticamente me parece que es muy revolucionario, es, para usar un término de Hayek, que paradójicamente era una suerte de admirador de Pinochet, es revolucionario, pero sobre todo es constructivista, ¿no? Tiene la idea implícita o explícita de construir una nueva realidad, la dictadura. Y eso se manifiesta en la Constitución de 1980. ¿no? Ahí hay un concepto que tú rescatas en tu libro, que es el concepto de democracia autoritaria y protegida, que es un concepto que tú citas a Pinochet para explicar más o menos el concepto que tienen los militares de esta democracia autoritaria y protegida. Me gustaría que nos comentaras las características de cómo se ve porque la democracia que estamos viviendo ahora o que comenzamos a vivir después de la transición. Claro, lo que ocurre, a ver, el sistema democrático chileno clásico, tradicional, es el representativo, digamos. O sea, el que se establece como sistema político que está en la Constitución del 28, que se repite en la del 33 y que luego se va perfeccionando, es el sistema representativo, ¿no? Yo diría a fines del siglo XIX y principios del XX,
el sistema representativo es además, se le agrega además la palabra democracia, ¿no? Es una democracia representativa. Y ese es el régimen, ¿no? Hay un consenso democrático, más o menos representativos para algunos, más o menos democráticos para otros. Pero hay una matriz democrática que es continua en el siglo XX. En ese sentido es que Pinochet hace el golpe de Estado en nombre de la democracia, claro, para defender a la democracia de lo que él llamaba el cáncer marxista, ¿no? Y a su vez, Allende llevó adelante su proyecto revolucionario en nombre de la democracia. No es menor que haya llegado al poder a través de los votos y no a través de las claro. armas, ¿no? Lo que le da una originalidad. Claro, la revolución con empanadas. Exactamente. Y no la revolución a través de los fusiles, ¿no? Lo que ocurre con Pinochet es que ya deja de ser una democracia representativa. No hay elecciones, no hay parlamento. No, claro. Y pasa a ser lo que probablemente Jaime Guzmán tenía en la cabeza, una democracia protegida y autoritaria. Es decir, que la sociedad para existir necesita de una autoridad la verdad, en muchos autores hispanistas, digamos, del siglo XX, que ven a Diego Portales como una figura señera de ese gobierno fuerte y que es retomado, esa figura, junto con O'Higgins y otros, durante la dictadura, ¿no? Esa es la democracia protegida, esa es la democracia autoritaria. Y desde esa democracia protegida es que se construye esta nueva realidad claro. constitucional, ¿no? Por eso que es constructivista, digamos. Es lo que Hayek llamaba el peligro de los gobiernos constructivistas. Obviamente Hayek estaba pensando en los revolucionarios franceses, digamos, claro. ¿no? Estaba pensando en Rousseau, estaba pensando en Voltaire, estaba pensando quizá en Bentham, el pensador inglés. No estaba pensando en Pinochet. Y por eso cuando Hayek viene a Chile se topa con una paradoja, ¿no? Que es un gobierno liberal en términos económicos, pero profundamente constructivista en términos políticos. Y ahí nunca logró salir de esa paradoja Hayek, ¿no? Nunca logró, poner en el mismo nivel de legitimidad el neoliberalismo o la apertura al capitalismo con la libertad claro. política, ¿no? Interesante eso. Yo te quería preguntar también acerca de, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Pero de Jaime Guzmán y cómo Jaime Guzmán influencia la Constitución del 80, ¿no? ¿Y cuál sería el espíritu que encarna esta Constitución realizada por los militares? Mira, yo no soy un experto ni un biógrafo de Jaime Guzmán, yo algo he leído, etcétera. Quien sí es un experto es otro de los autores, Renato Cristi, que le dedica, claro. que le ha dedicado varios libros, etcétera, a su pensamiento. Y es Renato el que ha insistido mucho en que el decreto con fuerza de ley, creo que sí, 128, el 128 que es de noviembre de 1973, está ahí la idea de que la Junta se arrogue el poder constituyente. Y en esa redacción habría estado detrás Jaime Guzmán, ¿no? Entonces, a partir de muy temprano en la dictadura, muy poco después del golpe, Jaime Guzmán logra hacerse, digamos, del poder intelectual, político, civil. Se acerca mucho a la Junta, en particular a Pinochet, y desde esa posición va asumiendo un rol que va a culminar en la Constitución de 1980, ¿no? Incluso por sobre el Consejo de Defensa del Estado, por sobre la Comisión Artúzar. Ya en 1975 él declara en el Mercurio que la Constitución de 1925 está muerta en los hechos, en la práctica, la da por eso te iba a comentar, porque también uno leyendo tu artículo, leyendo el libro, se da cuenta de que en el gobierno militar, ¿no? También hay un, no sé si un desprecio, un desdén hacia el pensamiento liberal, hacia el pensamiento, digamos, como de la derecha que fue derrotada por Allende, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, hay un desprecio con la tradición liberal conservadora del siglo XIX y con muchos liberales que habían venido, que eran convencidos demócratas, digamos, claro. ¿no? Yo aquí siempre quizás hay que hacer una diferenciación entre el golpe y la dictadura, que son cosas distintas. Mucha gente apoyó el golpe, etcétera. Pero la estructura dictatorial, teniendo al Estado como un agente político, pero sobre todo como un agente policial, eso es algo que no se había dado en la historia de Chile. Por lo tanto, no es raro que muchos liberales
que se autodenominaban liberales o que tenían alguna suerte de pensamiento liberal, que habían leído a los liberales clásicos, se hayan opuesto a la dictadura. No necesariamente al golpe, pero sí a la dictadura después de, no sé, el 75, por decir algo, ¿no? Y aquí está la paradoja, la dicotomía, ¿no? Entre los liberales de los Chicago Boys, digamos, de Friedman, los liberales más hayekianos, y los liberales más clásicos que no están ni pensando ni en Hayek ni en Friedman, sino que están pensando en Burke. Claro. ¿No? Porque hay liberales que están pensando en Burke, y quizás una salida a todo esto sea una reforma, sea una constitución que converse con los distintos intereses del país. Eso es finalmente lo que intentó hacer el grupo de los 24. Justamente te quería llevar ahí. Claro, el grupo de los 24, que no era particularmente liberal, porque era muy... Había demócratas cristianos. Sí, son demócratas cristianos. Mi abuelo, de hecho, estaba ahí. Mi abuelo Víctor Santa Cruz era uno de los 24 y no era un liberal, digamos, clásico. Pero ellos intentaron retomar una tradición constitucional con objeto de salir de la crisis. También, ¿no? Así es. O sea, si no hacemos algo que tome en consideración nuestra historia, es probable que terminemos en una dictadura muy larga, ¿no? Y en una salida quizás por las armas, ¿no? Claro. Que obviamente esto ocurre, digamos, en el periodo, es 1980 cuando ellos hacen esta... un poquito 79. Antes, sí, el 78 y el 79 creo. Claro. Un poquito, ahí está Elwin también. Está Elwin también, está Castillo Velasco. Castillo Velasco, hay varios ahí. Sí. Son los 24, que son quizás, uno podría decir, como los prolegómenos, los orígenes de la concertación, ahora que lo pienso, digamos, ¿no? Porque finalmente el que decide salir por la vía institucional es el propio Elwin, ¿no? Por ahí por el 84, 85 dijo, ok, le dice a Pinochet, usted hizo una nueva constitución, vamos a salir a través de la Constitución de esta crisis, ¿no? Cuestión que hoy en día suena como una suerte de renuncia a la legitimidad, pero que por otro lado, si uno lo ve desde una perspectiva más pragmática, más política, no parece haber sido una decisión tan errada, ¿no? Claro. Otra vez, no hay que achacarle al año 84 cuestiones del 2018. ¿no? Claro. El mismo ejercicio, si uno está pensando históricamente, es muy ahistórico pedirle a Elwin que vaya más allá de la institucionalidad constitucional, porque eso habría sido caer en el mismo vacío de poder dejado por Allende o por Pinochet. Claro. En tu libro aparece una cita del general Pinochet, ¿no? Cuando estaba llamando al... Eso es lo otro. Te quería preguntar por el plebiscito que se hace, ¿no? Para aprobar esta constitución durante el gobierno militar. Que ha sido un plebiscito muy cuestionado, ¿no? Y eso, ¿por qué la constitución del 80 está tan cuestionada, no? Entre otras cosas por el plebiscito, pero cuéntanos un poco de eso también. Bueno, yo creo que, el origen de la Constitución está cuestionada por el origen ilegítimo del golpe de Estado, eso no cabe duda, y estamos hablando de esto porque al parecer todavía la legitimidad de origen sigue jugando un rol demasiado relevante en la sociedad chilena. Pero sobre todo yo diría que en la primera versión de la Constitución del 80 hay un artículo, el octavo, que es particularmente antidemocrático, ¿no? Ese artículo, que fue uno de los primeros que se reformaron en el año 89, demuestra el autoritarismo, la dictadura, finalmente, la estructura dictatorial que estaba detrás de la Constitución del 80, ¿no? No solo era una constitución, una democracia protegida la que se establece en la Constitución del 80, sino que explícitamente autoritaria y dictatorial. Y el artículo octavo es un ejemplo muy prístino de eso, ¿no? Te quería leer este párrafo en donde tú citas a Pinochet antes del plebiscito del 80, y él dice: pues ha llegado el instante de decidir nuestro futuro, encontrándonos ante dos alternativas: volver paulatina pero inexorablemente a la noche de los 1000 días negros de Chile, con todo ese cúmulo de angustias y miserias que nos azotó sin piedad, o tomar la ruta que patrióticamente estamos señalando a nuestros conciudadanos. Y te lo pregunto porque en tu libro, o sea, en tu ensayo, también aparece esta caracterización, ¿no?, de la derecha, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Como
una parte está, digamos, la derecha más liberal, la derecha más filósofa. Y por otra parte está esta otra derecha, que es la derecha, digamos, de Jaime Guzmán o de Pinochet. Partido. Claro, que es una derecha que es más revolucionaria, hay que decirlo. Sí, capaz de tomar la arma y decir, bueno, hasta acá llegamos, se interrumpe la democracia, se acaba la Constitución. Claro, aunque suene antinómico, es una derecha contrarrevolucionaria cuyo objetivo es hacer una revolución. Eso es más o menos lo que hay detrás de esa derecha partidaria. Es casi un oxímoron, porque dice, por una parte, vamos a defender la Constitución contra el gobierno marxista de Allende. Pero haciendo una nueva Constitución. Cambiándola. Sí. Por eso que eso es interesante la pregunta, porque uno generalmente tiende a hablar de la derecha o de la izquierda como si fueran compartimentos estancos. O sea, en el caso de la izquierda es mucho más fácil verlo porque siempre hay tantas divisiones y hay tantas peleas internas que se hace evidente que hay muchos matices y que hay mucha sensibilidad. Así es. Pero en el caso de la derecha no es tan así. No ha sido tan así, no ha sido interpretada, analizada tan así, pero yo creo que llegó el minuto, el momento. Esto ya lo hizo Joaquín Fernández, por ejemplo, muy bien, de hablar de las derechas, claro, ¿no? Porque el Partido Conservador y el Partido Liberal, que a pesar de que se unen en el Partido Nacional a mediados de los 60, no vienen de tradiciones políticas necesariamente iguales. Claro, y no están bebiendo de la misma edad. El mismo Jaime Guzmán, ponte tú, que era muy, muy heredero de Diego Portales y de que no tiene nada que ver quizás con Hayek, como lo decíamos en algún momento. Claro, con los seguidores de Hayek o con el Friedman, propio, o con el propio Vigil, por ejemplo. Es decir, la dictadura fue evolucionando también, no es estática. Claro. Y los apoyos a la dictadura, los apoyos civiles fueron cambiando. Mario Góngora, el gran historiador chileno, empezó apoyando el golpe y la dictadura. Y luego escribe su ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, que es muy crítico ante la dictadura, porque dice que finalmente el neoliberalismo, los Chicago Boys, están absorbiendo el Estado. Claro. Están absorbiendo el Estado desde el Estado. Eso es otra vez otra paradoja, ¿no? Fuera del micrófono lo comentábamos, que para mí me parecía súper extraño que Jaime Guzmán haya terminado abriendo las puertas para el ingreso del neoliberalismo, conociendo toda su matriz hispánica, muy admirador del gobierno de Franco, que nada tenía que ver con Estados Unidos, ni con Milton Friedman, ni con... Totalmente. Ni con los Chicago Boys. Ahí yo creo que la Guerra Fría juega un papel, las visitas de Hayek a Chile. Yo la verdad no lo sé si Guzmán leyó o no leyó a Hayek, no lo sé, quizás sí, quizás no, habría que preguntarle a Leonidas Montes, que es especialista en esto, y al propio Arturo Fontaine también. Pero sí es efectivo que la Constitución del 80 es una mezcla entre lo que podríamos denominar el pensamiento hayekiano, liberal, también hay algo de Friedman, pero algo muy anti-hayekiano, porque es muy constructivista. Claro. ¿Te fijas? Bueno, este libro nace de la premisa de que es necesario cambiar, o que están las condiciones, hay un movimiento que va a permitir, que va a propiciar que se cambie la Constitución. Sí, o sea, de que hay un impulso constitucional. Claro, hay como una cosa así. Un espíritu vital. Claro. Lo iba a decir en alemán, pero no sé cómo se me olvidó la palabra. El Zeitgeist. Sin embargo, a la luz de... Y esto es una pregunta que tiene que ver más con la contingencia, ¿no? A la luz de la administración del gobierno de Sebastián Piñera, ¿tú crees que sigue, ¿no? este espíritu, esta tendencia a cambiar la Constitución, o que esto se va a enfriar, que... ¿Hay alguna...? Mira, yo no veo al actual gobierno particularmente interesado en reflotar el impulso constitucional que vimos, para bien o para mal, durante los años anteriores, con los cabildos constitucionales, etcétera. Pero tampoco lo veo cerrado del todo a la idea de que efectivamente llegó el momento en que Chile tenga una suerte de casa de todos, ¿no? O sea, que la Constitución que se escriba, ojalá, tomando como inspiración la Constitución del 25, sea lo más legítima posible. Yo, de hecho, veo una oportunidad en el gobierno de Sebastián Piñera, a partir de unas declaraciones que él dijo, creo que en marzo o en abril, donde señalaba que la Constitución tiene que ser algo que acoja a todos, ¿no? Claro. Yo creo que es una oportunidad que la derecha liberal, digamos, la derecha
democrática, la derecha más de centro, tome la bandera de la Constitución, se aleje del miedo que le tiene a la reforma constitucional o al cambio constitucional, y desde la tradición constitucional, es decir, desde los principios a través de los cuales esa derecha se ha construido a lo largo de la historia, reforme o haga una nueva Constitución, ¿no? Es decir, es la tradición, finalmente. El planteamiento nuestro es conservador. Entonces, si le tienen miedo a la revolución, entonces que acudan a su tradición constitucional. Hay que hacer ese matiz, porque es una matriz de pensamiento conservadora, pero que no niega el cambio. No, por supuesto que no. Es que eso es que no es movilista, que lo habíamos hablado antes. Exactamente. ¿No? Digamos, la sociedad está cambiando, claro, el mundo cambia, ¿no? Y hay que ir administrando estos cambios. Esta tendencia conservadora no niega eso y dice, bueno, vamos ahora al cambio gradual. Administrémoslos. Claro. Exacto. En ese sentido es que Burke funciona como eje, digamos, de todo el artículo, ¿no? Porque él no se opone al cambio, él acepta el cambio gradual. Y yo le digo a la derecha más liberal, a la derecha democrática, váyanse a sus propias bases, y ahí van a estar las respuestas para una nueva Constitución. Es decir, tomen esto como una bandera, no la desechen, ¿no? Claro. ¿Estaremos vivos para ver una nueva Constitución? Probablemente no. Juan Luis, te quiero agradecer que nos haya acompañado esta mañana. Ha sido una conversación muy interesante. Recomiendo desde ya el libro 1925, Continuidad Republicana y Legitimidad Constitucional, una propuesta. Lo pueden comprar, es de Editorial Catalonia, que gentilmente nos hizo llegar un ejemplar que no puedo regalar porque pienso entrevistar a otro de los me parece muy bien, de las personas que aparecen acá mencionadas. Los quiero dejar con la última canción de esta mañana. Recuerden que hemos estado escuchando a King of Convenience. Esto se llama Scars on Island. Quiero agradecer, antes a Daniel Cuevas. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Take what's dead and breathe life in, and move like knives through scars on land, still untouched. Stain of hands, caramelized in a tilted light. No chain stays unbroken. Of lead on floors of sand,
the idea reduced again to outcome. Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.